No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. And now we're all here. We've moved to New York. We found a nice little rental near a sweet little school. Now I'm looking at houses with 4 or 5 floors. And you found us a brownstone, said you want it, it's yours. So we went ahead and Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Como lleváis el verano y el calor, seguro que muchos disfrutando ya de vacaciones y otros, como nosotros, de festival, en festival de música y de artes escénicas. Mayo, por mucho que llueva te va a morir siendo payo. Si la mierda me estimula voy al fallo. Hoy nos movemos entre el BBK Live, que terminaba anoche con las actuaciones de La Fuente y Lily Allen, entre otros, y el FIP, con el que terminaremos este episodio. Lo mejor del BBK nos lo resume en Eco Raíz de Radio Bilbao. Lily Allen y De La Fuente pusieron el broche de oro a 3 largos días de festival, aunque ahora, con la resaca todavía flotando, lo que toca es hacer balance de lo sucedido en la 20ª edición del Bilbao BBK Live, con mucho joven deseando que llegara su momento. Pues hay un colega muy emocionado con De La Fuente. Came here to watch Bal & Sebastian. Particularly David Byrne. El cartel en general, nosotros somos de pular por escenarios, de descubrir nuevos grupos. Yo tengo muchas ganas de Horse Girl. Charlotte de White. Too many DJs. A Calvin Harris y a De La Fuente. Pues en un principio FK Twigs. Yo también vengo a ver a Belén Aguilera. Más de 80 artistas han pasado por los escenarios del BBK Live 2026, pasarelas que cada noche dormían sin saber qué artista sorpresa las despertaría al día siguiente. 6 escenarios tan espectaculares como complejos de montar, y es que más de 5.000 trabajadores han dado vida al festival este fin de semana. Jordana Burgoa, CEO de Lastur. Creo que tenemos que mirar a este festival como un emblema. El Bilbao BBK Live es una referencia a nivel internacional. Los grandes nombres internacionales quieren estar en este festival y lo tenemos aquí. Detrás de todo ese esfuerzo, un impacto económico que el año pasado superó los 23 millones de euros para Bilbao y su entorno. Este año, con más de 110.000 visitantes, la cifra apunta a crecer. Conchi Claver es directora del área de acción social del Ayuntamiento de Bilbao. 20 años en los que el festival ha ido creciendo junto a una ciudad que también ha sabido transformarse, reinventarse y proyectarse al mundo desde la cultura, la creatividad y la innovación. Eso sí, a pesar de tener 20 ediciones a sus espaldas, el festival sigue teniendo clarísimo lo que no quiere ser: un macrofestival. El monte es la esencia y la esencia no se negocia. Prefieren cuidar lo que tienen antes que multiplicarlo. Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK. Todas las iniciativas que impulsamos, todas están vinculadas a la inclusión, a la accesibilidad, a la movilidad sostenible, a los espacios seguros. Un festival que ha contado a lo largo de los años con la presencia de Guns N' Roses, Metallica o Iron Maiden, y este año ha disfrutado de los ritmos de Calvin Harris o la voz de Robbie Williams. El camping en Covetas, la guinda del pastel. Un poco de calor, pero muy buen ambiente. Muy buen ambiente, sí, se ve como un buen camping, sí. Además nosotros hemos podido coger el glamping y la verdad que tener el colchoncito y tal se agradece. Este paraje es increíble y la verdad que está muy a gusto. Con el escenario ya desmontándose y las últimas furgonetas bajando del monte, el Bilbao BBK Live cierra una edición más fiel a sí mismo. Grande en nombre, pero con una propuesta noble y local. Y con esa mezcla, cada julio vuelve a demostrar que se puede crecer sin perder la identidad. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro homenajea este lunes, 13 de julio, a una de las grandes creadoras de la escena española. Elisa Sanz, escenógrafa y vestuarista, una profesión poco conocida y reconocida. Es un gran compromiso, ¿no? Tanto con la profesión como con las artes escénicas. Por lo tanto, es muy agradable y agradezco muchísimo al festival. Sobre todo, ya no es porque sea yo la persona, sino porque es la profesión, ¿no? Y eso es lo más importante, dar visibilidad a los profesionales que estamos dentro de la plástica escénica, escenografía, vestuario, iluminación, etcétera, etcétera. Sanz acumula más de 30 años de trayectoria, más de 200 espectáculos y 8 premios Max, pero si algo deja claro en La Hora Extra es que entiende este reconocimiento como un homenaje colectivo a todos esos profesionales que trabajan detrás del escenario. Lo que nos falta es un poquito más de reconocimiento quizá dentro de nuestra propia profesión, ¿no? Es decir, que cuando vas por el metro y ves una obra de teatro, pues si ves al equipo artístico, pues muchísimo mejor, ¿no? Es decir, detrás estamos muchas personas que hacemos posible
que el telón se abra, ¿no? No obstante, sí que se ha hecho un gran trabajo. Bueno, también hay que decir que en la RESAD la licenciatura de escenografía tiene 25 años, que cuando yo llegué a Madrid tampoco existía esa especialidad, ¿no? Y que poco a poco, pues, tanto jóvenes como nuevos profesionales se dan cuenta que hay muchas más alternativas, ¿no? Que solamente ser intérprete para estar encima de un escenario. La relación de Elisa Sanz con Almagro viene de lejos. Llegó por primera vez en los años 90 como estudiante y desde entonces ha pasado por casi todos los lugares posibles: técnica, coordinadora, directora técnica y creadora. Una historia de amor profesional con el festival. Claro, yo empecé de técnica, de gira. O sea, yo de ayudante de muchos escenógrafos, Kurt, Raymond y muchos más, pero luego me metía como técnica, ¿no? Pues se necesita una sastra, pues yo. Se necesita alguien que conduzca, yo. Se necesita yo. Entonces me he currado mucha gira y he sido muy o sea, he estado mucho en la labor técnica, ¿no? Que te da unas tablas impresionantes y un conocimiento impresionante. Me dejo llevar siempre por la intuición. Claro, esto me ha hecho hacer un estudio de hemeroteca para ver, ¿no?, cuándo empecé. Y fui la primera vez en el 95 con Factoría Teatro a El Corral de Comedias, con una obra que se llamaba Magnum Loco de Amor. Ahí conocí a Maika Chamorro, por ejemplo, sastra amiga y hermana. A partir de ahí seguí en el 96, creo, con la RESAD. Luego en el 98 otra vez con la RESAD. Bueno, ahí estaba como estudiante y como aprendiz de escenografía y vestuario. Y después estuve junto con el equipo de Paco Leal y Tecnifrón en la coordinación, asistente a la coordinación técnica durante 2 años, donde creamos una familia realmente, porque luego nos íbamos hasta de vacaciones juntos y aún hoy somos familia. O sea, me considero mis amigos y mis amigas. Y fueron años, pues, ¿qué te voy a contar? Joven y de festival, pues eso. Y luego he estado siguiendo, acudiendo como escenógrafa, figurinista en diferentes producciones, y luego otros años que no tenía que ir por trabajo, pues iba por ocio. O sea que no sé si ha habido algún año que no he estado en Almagro. A lo largo de su carrera ha diseñado espacios y vestuarios para algunos de los nombres más importantes del teatro español: Pablo Messier, Juan Mayorga, José Luis Gómez. Y aunque cada montaje es diferente, Elisa Sanz tiene una manera muy particular de explicar cómo nace una escenografía y cómo se construye un universo visual. Yo creo que todas las producciones nos dan algo, ¿no? Por eso a mí me gusta la profesión que tenemos, ¿no? Porque cada proyecto es un acto de fe. Cada proyecto es un nuevo equipo, o a veces lo repetimos, ¿no? Pero bueno, tiene nuevas metas y nuevas formas de hacer, ¿no? Entonces cada proyecto es nuevo y eso es lo que me hace que siempre quiera más, ¿no? Quiera más proyectos o quiera continuar en este mundo. Todas las producciones son importantes, te quiero decir, no podría resaltar una más que otra. ¿No? No, yo creo que no. Bueno, hay cosas que dices... y lo hice yo. No, por ejemplo, yo que sé, hace millones de años con Factoría también, fíjate, Alicia en el País de las Maravillas, con Dennis Rafter, que montó un andamio en la Sala Galileo cuando no sabía ni cómo se montaba un andamio, ¿no? Y que al final eso funcionó. O el primer Max con el Rey se muere en la Abadía. Todos los proyectos realizados en la Abadía, porque fue mi casa 7 años también, ¿no? Pero luego quedan producciones junto con mis compañeras Mónica Runde e Inés Narváez dentro de 10 y 10 Danza, inolvidables, porque son procesos enteros en los cuales codirijo también. Pero cómo no olvidar todas las producciones realizadas con Araca la Danza, que junto con Enrique Cabrera y Javier Torres pues tenemos un gran recorrido de más de 25 años y que cada una de las producciones es una nueva sensación, ¿no? O yo qué sé, o lo que hago yo sola, por ejemplo, el año pasado con Iciar Pascual, Honra, en el Museo de Artes Escénicas de Almagro, que fue una propuesta individual que me llenó bastante, ¿no?, de personal y artísticamente. Entonces, pero bueno, todas, es que pues La caída de árboles en Bodas de sangre con Pablo Messier,
producciones con Claudio, yo qué sé, es que son tantas producciones que todas ellas te dan algo, ¿no? Todas, yo qué sé, es que todas. Todas te dejan un pozo y todos son tus hijos, ¿no? También, otra producción que hice. Todos eran mis hijos. O sea, que todas te van creando una persona nueva, ¿no? A través de todos esos textos, de todas esas propuestas, de todos esos profesionales con los que te vas encontrando y aprendiendo, ¿no? Pues eso es lo que te llevas. Cada proceso tiene un germen de nacimiento diferente. Evidentemente con los textos de Mayorga, partes del texto, porque no hay otra. Pero normalmente yo las acotaciones no las suelo leer, ¿no? Es decir, y a veces le pregunto a Juan, ¿no? Que es difícil que conteste con una sola palabra, pero le digo, ¿pero esto de qué va? Pero dímelo en breves palabras, ¿no? Entonces, bueno, Jardín quemado es una obra que habla de una guerra, ¿no? Cuando se escribió, pues, de la guerra civil. Y evidentemente tiene un título que es El jardín quemado y se habla de un jardín. Entonces, con Juan lo que suelo hacer es un proceso más de creación a partir de la maqueta, porque según con qué directores y directoras trabajes, tenemos que crear un imaginario común. Y eso solamente viene a través de las imágenes. Las palabras nos ofrecen múltiples imágenes, pero individuales. Es decir, si yo a ti te digo azul, tú ves un azul y yo otro, ¿no? Por lo tanto, hay que compartir las imágenes para que en nuestra cabeza resuenen las mismas, o por lo menos las mismas texturas. Entonces, con Juan suelo trabajar desde la maqueta. Comenzamos primero viendo esas posibilidades espaciales que necesita la obra. En este caso había un despacho, había un jardín, había muchas más cosas, pero lo vamos reduciendo. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos también al espacio, viendo sus posibilidades, y luego ya vamos encontrando la textura final, ¿no? Y a mí me gusta trabajar desde los materiales, desde el color, y el trabajar también junto con el vestuario nos hace crear la imagen total, ¿no? Plástica total del espectáculo, lo cual a mí me gusta mucho, ¿no? Contribuir a todo lo que se ve. Bueno, el trabajo con los actores ha sido increíble. ¿Con los actores también dialogas? Sí, claro. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, sobre todo cuando hacemos vestuario, pero también para explicar, no sé, de dónde viene lo que hemos creado, ¿no? Es decir, en este caso las paredes son de chapa galvanizada pintada, pues si le das un golpe suena. Es explicar también los materiales con los que está hecho su vestuario. Yo intento llevar el vestuario desde el primer día, por lo tanto se hacen mucho a ellos. Y si tiene algún problema, evidentemente, yo no soy una diseñadora que solo diseña el traje, sino creo un personaje, por lo tanto tengo que acceder a las necesidades y colaborar, ¿no? con el intérprete o la intérprete para poder consolidar ese personaje conjuntamente. Con Elisa hemos analizado el presente de la profesión. Sanz alerta de la precariedad, de la burocracia y de las dificultades que encuentran los jóvenes que quieren dedicarse a la creación escénica. Bueno, la precariedad es uno de los puntos, porque si tenemos en cuenta que desde la crisis del 2008 los cachés de nuestras profesiones han bajado más de un 40% y sin subir el IPC, pues estamos con un problema bastante serio, sobre todo por la gente joven que accede a estas profesiones, que ve que no hay salida respetable, ¿no? Es decir, que no se pagan los trabajos como deben de ser. Un proyecto, para que te hagas una idea, normalmente tenemos casi 8 meses, si no más, de trabajo. Desde que empiezas, diseñas, 8. Si tú empiezas a dividir lo que pagas de autónomos, porque somos autónomos de la cultura, los gastos y demás, no te salen ni a 3 euros la hora de trabajo. Te lo digo de verdad, que lo he comprobado. O sea, lo hemos estudiado. Es decir, a lo sumo 6 euros, porque nuestro trabajo es de creación, estamos todo el día dándole a la cabeza. Claro. No es que sean 24 horas al día, pero es, ¿no? Tampoco hay dinero para la realización. Es decir, talleres de sastrería menos importantes se están viniendo abajo porque también para cobrar incluso pues existen todas estas plataformas imposibles como de acceder, ¿no? Entonces sí que tenemos ese problema serio, ¿no? Y que depende de la propia profesión. Es decir,
dignificar una profesión es dignificar también una obra escénica, ¿no? Es decir, la obra escénica tiene que tener una calidad. Es decir, ahora mismo no podemos permitirnos que no haya presupuesto para escenografía o para vestuario. O sea, si estamos con plataformas que es todo visual, ¿no? Tenemos que invertir más ahí. Hay una tendencia ahora a espacios vacíos malentendidos de Peter Brook, que no era eso. Y sí que claro que con poco también se puede hacer mucho. Pero mi frase lema, que no la tengo tatuada todavía, pero me la tatuaré, es: si no tienes dinero, contrata un escenógrafo. Otra vez las calles vacías, el viento soplando cada vez más fuerte, pero mis ojos no quieren cerrarse y salgo buscando lo que me falta en el cielo de Madrid. Nunca te fíes de la gente de letras. Raquel Camacho, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Hola Dani, muchas gracias, un placer. Encantados de recibirte. Esto de no te fíes nunca de la gente de letras lo dice uno de los personajes de Palabra de Perro, una obra de Juan Mayorga protagonizada por dos perros, Berganza y Cipión, que una noche descubren que pueden hablar y deciden aprovechar ese tiempo, esa noche, para contarse sus vidas. Y dice Berganza: no conozco a nadie que sepa por qué está en Madrid. ¿Tú por qué estás en Madrid, Raquel? Bueno, qué pregunta tan compleja. Sí, porque el amo propietario de Berganza sí sabe por qué está en Madrid, por su fortuna. Pues a mí me gusta mucho Madrid. A mí me gusta mucho Madrid. Es verdad que ahora vivo en Torrelodones desde hace 6 años. Cuando fui madre nos pareció que la mejor idea, cuando fuimos padres, era ir para un lugar un poco más verde. Pero a mí me gusta Madrid, yo creo que volveré a vivir en Madrid y creo que todo lo que tiene Madrid me gusta. Y como decía Sabina, esto de insufrible pero insustituible, yo no la veo tan insufrible tampoco. A ver, ahora ya te digo que yo con mi verdor alrededor es fácil hablar, pero yo adoro Madrid. La verdad que si no estuviera en Madrid, estaría en un sitio más grande que Madrid, supongo, pero supongo que no estaría en Albacete porque no podría ser directora de escena en Albacete y esa es la realidad. El Festival de Almagro no es tan grande como Madrid, pero le roba un poco y no poca parte de capitalidad cultural este verano. El Festival de Almagro cruza este año Cervantes con uno de los grandes nombres de la dramaturgia contemporánea, con Juan Mayorga. De ese encuentro nace Palabra de Perro, una obra que toma el coloquio de los perros para hablarnos en realidad de nuestro presente, de la violencia, del poder, de la identidad y de algo tan esencial como la palabra. Al frente de este montaje está Raquel, directora, una de las voces más personales del teatro español actual, que vuelve a Almagro después de Fuenteovejuna, que nos presentaba hace un año con una obra que combina filosofía, humor, una mirada muy incisiva del sistema en el que vivimos, como es habitual tanto en el teatro de Juan como en el teatro tuyo, Raquel. Mayorga parte de Cervantes, pero lo que vemos aquí es un mundo brutalmente contemporáneo por el que te voy a preguntar, pero ¿qué te interesó de este texto? ¿Cómo se fragua este montaje? Bueno, lo cuento así brevemente. Después de Fuenteovejuna, Juan y yo nos encontramos y yo, con toda mi alegría y osadía, le dije: me gustaría que escribieras sobre esta idea. No tenía nada que ver con Palabra de Perro, ni con nada. Bueno, de hecho, Palabra de Perro ya la tenía escrita. Entonces, empezamos a hablar. Leí algunas de sus obras que todavía no se han estrenado y bueno, me emocioné muchísimo con esta obra y sentí que para mi trabajo de dirección, tal y como yo entiendo la dirección, tal y como yo quiero contar cosas a través de la dirección, con mi mirada absolutamente subjetiva que nace de un texto de una autoría, me parecía que el juego de las dimensiones que se plantea en la obra era brutal, y que yo ahí me iba a divertir mucho y que lo iba a jugar mucho escénicamente, que quería plantear un juego teatral que hay momentos de casi de cómico de la legua que son maravillosos y que
luego todo lo que cuenta esta obra me parecía imprescindible. Sentía que cada palabra que estaba ahí escrita es de una importancia, que eso es lo que yo busco como directora, ¿no? Que para mí eso es el teatro, ¿no? O sea, que hay que tomar esa palabra de verdad, cuando la palabra se hace pues muy tangible, cómo interpela con la realidad, pero además es poesía, además forma parte de un sueño, no se sabe qué ha pasado. Había algo de ambigüedad también que creo que le va a pasar al espectador. Nosotros no nos pasa porque la conocemos muy bien. Y a mí me gusta que no esté todo tan clarísimo. Y luego, por supuesto, la parte de la filosofía. O sea, dos perros filosofando, esta situación extraordinaria. Creo que es una genialidad. Creo que Juan ha escrito una genialidad absoluta a partir del referente cervantino. Es una obra nueva. Yo no lo veo tanto... O sea, sí, bueno, es una adaptación porque es una adaptación al teatro. Pero es una obra nueva y es 100% Mayorga. Y luego Cervantes, quiero decir, o sea, ¿hay algún autor más contemporáneo que Cervantes? O sea, Lope no es. Lo siento, Lope, que te quiero mucho, pero... A ver, Berganza cuenta su vida. Sí. Ha pasado por un laboratorio clandestino, por un ring ilegal, por una granja matadero, una vida tras otra llena de explotación. Hace un año con Fuente Ovejuna nos decías que la violencia está en las unidades familiares porque reproducen un sistema político. No sé si esta obra, escenario tras escenario, es un mapa de ese sistema político. Absolutamente, es que estás viendo a través de estos capítulos que muy propios, ¿no? de la novela picaresca, estás viendo cómo en un sitio y en otro siempre hay un abuso de poder, siempre hay un maltrato que no siempre es físico, que también es psicológico, y siempre hay una parte en la que quien recibe el maltrato lo justifica, bien por necesidad, bien porque no sabe bien quién es, que es para mí el gran tema de la gran idea, una de las ideas centrales. La primera sería la identidad. Entonces, claro, claramente tenemos un sistema opresor y quienes son oprimidos. Lo que pasa es que es muy diferente a Fuente Ovejuna, ¿no? Porque no es tan explícito y a la vez sí, y está jugado desde la sátira. Entre todos hicieron de ti un animal, le dicen a Berganza. ¿Hasta qué punto ha construido su identidad, que comentabas, bajo presión, adaptándose siempre para sobrevivir? Y no sé si el espectador te interesa más que se identifique un poco con Berganza o que vea a esos amos que controlan a Berganza siempre para que nos incomode, ¿no? Un poco reconociéndonos en ellos, en cómo tratamos muchas veces como perros o como animales al otro, al diferente, al que está más abajo. Pues hombre, yo creo que no sé si todos los espectadores van a identificarse con Berganza porque es una vida muy extrema. Es una vida de apaleamiento y de... Entre todos hicieron de ti un animal. Y de maltrato. Entonces, sí, esto que comentas es muy interesante porque, claro, podemos ver qué hay de amos en nosotros, ¿no? Al final esto es una fábula moral y, por supuesto, la ética es fundamental, pero lo que hace Cipión tan inteligentemente es conducir y guiar a través del pensamiento a construir, a descubrir esa identidad de Berganza. Pero cuidado que el doble tirabuzón está en que Cipión se sabe perro y le dice, no, tú eres un hombre, pero le descubre el hombre que es. A ver, no quiero hacer spoilers, no sé, es que esto no sé si contarlo, ¿no? pero es la gran incógnita, sí. Pero que sucede algo que te está llevando hacia un lado, que te pega un giro hacia el otro y tienes que estar ahí viviéndolo como espectador y que te dé un poco igual, ¿no? Sino todo lo que estás recibiendo, cómo lo colocas. Yo tengo mucha curiosidad por escuchar a los espectadores, a ver cómo se van a colocar, cómo van a vivir
la vida de cada personaje, porque cuidado que lo de Cipión también es el rol que tiene Cipión en esta obra es fundamental. O sea, es como el psicoanalista y Berganza el psicoanalizado. A partir de ahí, a partir de adquirir el don de la palabra, empiezan a desarrollar pensamiento, porque la palabra crea pensamiento, el lenguaje crea pensamiento, no al revés, como se piensa, ¿no? Eso de piensa antes de hablar, que sí, que también, pero que si no hablamos, nada existe, ¿no? Dice Amo Policía: gente que se inventa vidas, golfos, salteadores, falsos tullidos, estafadores, rufianes que acechan el paso, mendigos, profesionales y pícaros que hacen cualquier cosa por vivir sin trabajar, tunantes que se hacen pasar por nacionales. Amo Cañizares añade: en esta península sobran ganapanes, cuentistas y adictos a comer sin trabajar. ¿Es que vamos a importar a todos los hambrientos del mundo hasta que se nos coman? ¿No ve el gobierno la multitud de ellos que hay ya esparcidos por España? Este es un discurso muy repetido en nuestro país, en España y también en Europa. ¿Qué nos dice esta falta de empatía? ¿Por qué? ¿Ante qué espejo nos coloca esta obra? Bueno, yo agradezco muchísimo la claridad. Para mí estos discursos de Ama Cañizares, de Amo Policía, parecen obras de arte dentro de la función. Agradezco muchísimo la claridad y el estilo en el que están escritos, porque ¿a quién no interpela esto? ¿Cuántas veces no escuchamos esto? Creo que lo que has leído, ¿qué puedo añadir ahí? Es sumamente claro. Estamos en un momento de ese disparate. Goyesco, mira, hablando de disparates, leía el otro día que Goya hoy pintaría cayucos. Entonces, claro, siendo la inmigración el tema central que está escrito en estas palabras, en este texto de Juan Mayorgas, es que es muy claro, pero a la vez no es obvio desde dónde se dice, ¿no? O sea, ellos tienen sus motivos para ser así. Siempre en Cervantes y también en Juan creo que hay una mirada muy compasiva hasta con estos personajes. Son pobres diablos, ¿no? Entonces no es que les comprendas, o sea, no es que comprendas al policía que habla de que dice esto es Madrid y todavía no ha llegado la Reconquista. Es que, claro, es muy esperpéntico, es muy satírico también. Entonces, claro, esto te ríes con esto, pero te ríes pero te está calando otra cosa, ¿no? Entonces aquí yo creo que el humor funciona maravillosamente bien. Y creo que el espectador se va a sentir, bueno, que va a reflexionar con nosotros, que va a reflexionar con Cipión y Berganza, absolutamente. Entonces, bueno, pues estos comentarios de intolerancia que están en las calles, que están en la prensa, que están en los periodistas, que están en los políticos y en los tiranos que lideran el mundo, pues están en esta obra. ¿Dónde reside la humanidad, la esperanza en esta obra? Bueno, en darse cuenta de lo que dice Cipión al final. Si nos roban la palabra, nos lo roban todo. En nombrar las cosas, en darse cuenta, en tomar conciencia de todo, ¿no? En ser conscientes de lo que hemos vivido. Lo dice en varias ocasiones. Yo ya estoy harto, no quiero seguir con mi historia. Conforme avanza la historia, Berganza empieza a evolucionar tanto psicológicamente y de pensamiento, y como filósofo, como perro filósofo, empieza a evolucionar tanto que acaba superando a Cipión, que es como al principio el sabio, el guía, ¿no? Es psicoanalista. Evoluciona tanto Berganza que se da cuenta de que ha tenido una vida terrible, que no quiere tener memoria. Es tremendo. Y le dice Cipión: coraje, Berganza, coraje y memoria. Dice, la memoria es lo peor que me puede pasar después de esta vida que he llevado, ¿no? Estoy cansado de patadas, de que me den de comer esponjas fritas, de latigazos, porque esto es lo que ha sido su vida. Pero Cipión también le dice o le pide a Berganza que se conforme con ser un buen perro. Berganza imagina qué pasaría si en vez de conformarnos, agachar la cabeza y ser buenos perros, si nos juntásemos entre todos, los perros. Son dos formas también de enfrentarse a las injusticias: la resignación y la adaptación, o la lucha colectiva, la rebelión.
Hay que tomar las calles, nos decías cuando hace un par de años nos presentabas Azul. ¿Cómo puede el teatro sacarnos de nuestras burbujas, de nuestro confort y empujarnos a retomar los espacios públicos? Yo ya no sé si quiero tomar las calles. Yo quiero tomar los escenarios. Yo he venido a esto. yo he venido a jugar, Mayra. No, pero es verdad que cada uno desde donde pueda creo que debe hacerlo. Tú desde tu trabajo, yo desde el mío, con la persona que tenemos al lado. Vamos, que yo sigo yendo a las calles, pero que creo que en el día a día, en las pequeñas cosas, en las relaciones con los demás, podemos hacer mucho más. Yo me he dado cuenta de eso, y luego pues si tienes profesiones artísticas en las que te sientes comprometido con lo que estás contando, creo que puedes hacer mucho más. Claro, yo pienso eso desde mi trabajo, pero imagínate un profesor, ¿no? O un enfermero, o una enfermera, o una médica. ¿Dónde están los amos? ¿Dónde están los esclavos? Todo el rato creo que en la cotidianeidad debemos buscar ser mejores personas. Es que no creo que el sentido de la vida sea otro que aspirar a ser mejores personas. Tenéis las 2 entrevistas de Almagro en nuestra web y en vuestra plataforma de audio favorita. La hora extra. La recomendación literaria de esta hora extra nos la trae Pepa Blanes. Se trata de Thomas Pynchon, el misterioso escritor que habla de fascismo. 12 años después volvemos a disfrutar de Thomas Pynchon, probablemente el autor vivo más misterioso y desconocido para todos los lectores. Un tipo que apenas ha dado entrevistas, del que no hay fotos y poco se sabe de él. Toda una rareza en este momento en que los límites de la intimidad se han traspasado con las redes sociales. Pynchon no entiende de eso, pero sigue siendo el más moderno de los narradores. Yo creo que en su caso es parte del encanto. Si Thomas Pynchon fuera un autor desconocido que nos enviara su primera novela y tuviéramos que trabajar sin su presencia, nos lo pondría difícil, la verdad. Pero siendo quien es, y a estas alturas del partido y de la historia de la literatura y de la historia última, Thomas Pynchon es un referente para muchísimos fans y también para muchísimos críticos y gente un poco, yo creo que, en fin, no diría introducida, pero sí que sabe algo de la literatura reciente. Juan Cerezo es editor en Tusquets, editorial que ha apostado por Pynchon desde siempre. Tiene claro que este autor son palabras mayores, como demuestran títulos como Puro Vicio, V, La subasta del lote 49 o El arcoíris de la gravedad, marcadas todas ellas por la picaresca, la sátira, la aventura disparatada, toneladas de información, misterios y referencias a la cultura popular. Efectivamente, él tiene ese gran don de hablarte de cuestiones situadas en el pasado, pero de estar siempre irónicamente hablando de cuestiones que nos parecen muy familiares, que no son muy familiares y que nos hablan del presente. Ya te puedes imaginar, el auge del fascismo es para él efectivamente una resonancia de todo lo que está viviendo en su país. Por eso han celebrado la buena acogida esta temporada de A Oscuras, una novela en la que el autor parece haber rejuvenecido más si cabe. Es una novela de un autor que tiene 88 años y parece la novela de un joven brillantísimo que digamos que está más en plenas facultades que nunca, porque desde la primera página notas que está escrita con muchísimo humor, que es una novela de detectives otra vez, aparentemente una novela de detectives, pero eso es el arranque, que como siempre en él tiene guiños a la cultura popular o a un cierto género de literatura de kiosco, para luego llevarte a territorios complejos y llenos de muchas referencias de lo que fue la historia, los acontecimientos de los años 30. Las pesquisas le llevan a Europa, donde deberá vérselas con nazis, agentes soviéticos, contraespías británicos y músicos de swing. Y lo mismo ocurre con A Oscuras, que habla de esos peligros, pero siempre con escenas muy divertidas, con tramas que parecen casi, en fin, inverosímiles, pero que luego resulta que están basadas en situaciones y en grupúsculos que sí que existieron en Europa y que te está hablando del presente, hablando de los años 30. Así que en ese sentido vuelve a ser un autor preclaro. Pero este año Pynchon se ha hecho también popular al ver la adaptación de uno de sus libros, Vineland, a la gran pantalla. Una batalla tras otra, ganó el Oscar y trasladó su universo alocado, lisérgico y político al cine. Papá, ¿qué te pasa? Tienes razón, vámonos.
¿Quiénes son? Oh, son mis amigos. ¿Y es él o ella o ella? No es tan difícil. Ellas. Vale, es por ser educado. Conspiraciones, paranoias, humor absurdo son las características de una potente literatura. A oscuras conserva todo eso y el vigor de sus grandes novelas. Una última parada antes de despedirnos. En la Fundación Louis Vuitton podemos disfrutar, todavía queda un mes por delante, de una gran retrospectiva de Alexander Calder, que cambió la forma de entender la escultura y lo hizo desde la gravedad y el movimiento. Esta exposición nos permite acercarnos al pionero del arte cinético, en la que se pueden ver no solo sus móviles, también piezas tan icónicas como el Cirque Calder, que ha regresado a París, la ciudad donde fue creado. Nos lo cuenta la corresponsal de la SER en Francia, Lucía Riera. París celebra el centenario de la llegada de Alexander Calder a la capital francesa, el laboratorio creativo para sus ideas sobre el movimiento, el equilibrio y el espacio. El artista de las esculturas móviles empezó plasmando aquí, a través de sus pequeñas figuras de alambre, el universo circense del que se había nutrido en Estados Unidos y que fue el primer signo de modernidad en su obra. Por aquel entonces no había mucho que hacer para divertirse, cuenta uno de los comisarios de la exposición, Dieter Burkhardt. Así que Calder lo que hizo fue informar de la cultura popular, añade la comisaria Anna Karina Hofbauer, del circo y del zoo, del que también se inspiró para sus primeros dibujos de animales a base de líneas sencillas. El movimiento, las diferentes escenas que vio en el circo, le animaron a empezar a crear su propio circo. Con él, cargado en una maleta, viajaba y actuaba para pequeños grupos de amigos. Representaciones cargadas de humor. En los vídeos que se grababa le vemos jugar como un niño con sus figuritas hechas de alambre, telas y madera. Reproduce los espectáculos que había visto: la doma del león, el tragasables, la trapecista, mientras su mujer pone la música. El circo se convirtió en una pieza performativa clave en su etapa en París, en la que coincidió con artistas como Arp, Kiesler o Joan Miró. He was friends with Arp, with Miro, Léger, but he also knew Kiesler. El estadounidense hizo grandes amigos en la escena artística parisina, coincidiendo con surrealistas y abstractos, un ambiente de vanguardia cargado de conversaciones sobre ciencia que terminaron de definir sus ideas, los primeros pasos que le llevaron a crear sus famosos móviles. Para eso, explica Dieter, fue esencial su visita al estudio de Mondrian en 1930. After a visit the Mondrian studio, where Mondrian had all these panels on the wall, which he changed, and he said it was like a shock. Quedó impactado al ver sus paneles y le inspiró a explorar la abstracción y el uso del color y la forma. Eso lo cambió todo. Dejó de pintar y empezó a trabajar en la escultura: constelaciones, hojas de metal y círculos de colores primarios que se mecen con el viento, interactúan con el entorno. Calder es el artista que ha cambiado la forma en la que vemos la escultura, convertida en sus trabajos en una poesía visual en la que el movimiento es parte de la obra, dinámica y cambiante. Nos vamos con el Festival Internacional de Benicàssim, que se celebra del 16 al 18 de julio y por el que van a pasar The Prodigy, Franz Ferdinand o The Cooks. Radio Castellón, Ángela Berlanga. Este 2026 el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim, celebra su 30ª edición y reunirá a miles de personas a partir del próximo jueves 16 de julio. Los FIBers disfrutarán de decenas de artistas nacionales e internacionales en el recinto de festivales de Benicàssim, con cabezas de cartel como Franz Ferdinand. Para muchos se trata de una cita inamovible. Parte de la esencia del verano, pues el FIB lleva desde 1995 celebrándose en la localidad castellonense de Benicàssim. Dentro de una semana, miles de personas vibrarán en el FIB a ritmo de artistas como Lala Love You. Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder, que te diría de todo y no digo nada. La organización del festival ha anunciado que se encuentra cerca del sold out, pues el 98% de las entradas ya están vendidas. Entradas que se encuentran todavía a la venta a partir de 50 € para disfrutar de los 3 días de festival, según la información facilitada por la organización en su página web. El festival, que también ofrece incluso un transporte para llegar al recinto y que tendrá como cabezas de cartel para cerrar el sábado,
Pues artistas como The Prodigy. Una cita que se espera que vuelva a ser multitudinaria, coincidiendo, como decíamos, con ese 30 aniversario del Festival Internacional de Benicàssim. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.